tiempo vamos a hacer. Buenas noches, queridos amigos. Qué gusto vernos. La semana pasada no pude estar porque tenía aniversario de ordenación sacerdotal. Así que estuve en la Tacunga. El día jueves tuvimos ordenaciones sacerdotales. Gracias a Dios tenemos un nuevo sacerdote para la diócesis y un nuevo diácono. Siempre es una alegría compartir con ustedes la palabra de Dios. Así que vamos a comenzar con la lección divina. Hoy no puede estar Mirta, sí, por razones ajenas a su voluntad. Su hija justo se gradúa hoy, entonces no va a estar con nosotros, pero me ha dejado haciendo el PowerPoint, así que voy a compartir pantalla. Dice, ¿cómo se hace esto? Pero bueno, ya voy a ver. Dijeron que ponga la copita. Ya. Ahí está bien, ¿no es cierto? Sí se ve, confirmen. Sí, sí se ve. Sí, Bueno, se ve, padre. lección divina, Mateo 11, 20. Se ve, padre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos detenemos en esta frase preciosa. Venid a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Oración inicial, por favor, Patricio. Me acerco a ti, Señor, porque necesito respiro y confío en tu palabra de maestro y amigo. Venid a mí todos los que estáis abrumados y no sabéis disfrutar el necesario descanso. En el diario vivir, dame, Señor, tu paz de resucitado siempre prometida. En medio del ajetreo de cada día, enséñame a vivir con serenidad. Contigo a mi lado, Señor y hermano, que nunca me sientas sobrecargado, porque tu yugo es ligero, llevadero. Gracias te doy por haberme invadido y revelado tu rostro y evangelio. Amén. Vamos a escuchar entonces el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, 25, 30. Por favor, Patricio. En aquel tiempo exclamó Jesús: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado a mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que al Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que yo soy sencillo y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos dice este texto? Yo quiero hacer un análisis un poquito del pretexto, y por eso inclusive en el comentario dice lo que dice el texto, un breve análisis tomando en cuenta el pretexto. En el Evangelio de Mateo, el discurso de la misión ocupa todo el capítulo 10. Ustedes saben que este es el segundo discurso o el segundo sermón de Jesús en el Evangelio de Mateo. En la parte narrativa que sigue después de los capítulos 11 y 12, donde se describe cómo Jesús realiza la misión, aparecen incomprensiones y resistencias que Jesús debe afrontar. Juan Bautista, que miraba a Jesús
con una mirada del pasado no lo comprende. El pueblo que miraba a Jesús solo por interés no es capaz tampoco de entenderlo. Las grandes ciudades en torno al lago que habían oído la predicación y habían visto los milagros no quieren abrirse al mensaje. Existe una resistencia al mensaje de Jesús, a su práctica en sí. Los escribas y doctores que juzgaban todo a partir de su ciencia, de su saber, no son capaces de entender la predicación de Jesús. Ni siquiera los parientes lo entienden. ¿Quiénes son los que le entienden? Solo los pequeños, y aceptan estos la buena nueva del reino. Los otros quieren sacrificios, pero en cambio Jesús quiere misericordia. La resistencia contra Jesús lleva a los fariseos a intentar matarlo. Ellos lo llaman Beelzebú, pero Jesús no cede. Él continúa asumiendo la misión del siervo sufriente, descrito por el profeta Isaías, citado al completo por Mateo. Así, este contexto de los capítulos 10-12 sugiere que la aceptación de la buena nueva por parte de los pequeños es la realización de la profecía de Isaías. Jesús es el Mesías esperado, pero es diverso de lo que la mayoría imaginaba. No es como decían las predicciones mesiánicas. No es del Mesías glorioso, nacionalista, ni siquiera un juez severo, ni un Mesías rey poderoso, sino que es el Mesías humilde y siervo, que no rompe la caña cascada, ni apagará la mecha humeante. Él proseguirá luchando hasta cuando la justicia y el derecho prevalezcan en el mundo. La acogida del reino por parte de los pequeños es la luz que brilla. Un texto muy hermoso cuando Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. No se puede esconder una ciudad construida en la cima de un monte. Es la sal que da sabor. Que si esa sal pierde el sabor, ¿quién podrá devolver el sabor? Es el grano de mostaza, pequeñito. Así son nuestras comunidades, a veces insignificantes, amenazadas con desaparecer. Sin embargo, esa semilla, ese grano de mostaza, una vez que germina, se hace un gran arbusto y permitirá a las aves del cielo anidar entre sus ramas. No se olviden ustedes, las aves del cielo somos nosotros, los cristianos. El árbol viene a ser la iglesia, la comunidad que abrigará a tanta gente venida de todo lugar. Mateo 11, 25, 26. Solo los pequeños pueden entender la buena nueva. De frente a la acogida del mensaje del reino por parte de los pequeños, Jesús tiene un gran gozo y espontáneamente transforma su gozo en una oración, en una plegaria al Padre. Te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y discretos y las revelaste a los pequeñitos. Sí, Padre, porque así te plugo, así te pareció bien. Los sabios, los doctores de aquel tiempo habían creado una serie de leyes en torno a la pureza legal que después imponían al pueblo en nombre de Dios. Ellos pensaban que Dios exigía todas estas observancias para que el pueblo pudiese tener paz. Pero la ley del amor revelada por Jesús, en cambio, afirmaba lo contrario. De hecho, lo que cuenta no es lo que hacemos por Dios, sino más bien lo que Dios, en su gran misericordia, hace por nosotros.
Los pequeños oían esta buena nueva y se alegraban. Los sabios y doctores no conseguían entender tal clase de enseñanza. Sobre todo, el tema de la misericordia, cuando ellos piensan que el favor de Dios se lo gana por méritos que hagamos. Hoy, como en aquel tiempo, Jesús está enseñando muchas cosas a los pobres y a los pequeños. Los sabios e inteligentes harán bien en convertirse en discípulos de estos pequeños, de estos humildes, de estos sencillos, de estos que han renunciado a ser grandes. Al contrario, han optado esta bienaventuranza, han adoptado esta bienaventuranza en sus vidas. Felices, bienaventurados los que tienen espíritu de pobre, porque ellos tienen a Dios por rey. Jesús oraba mucho, oraba con los discípulos, oraba con el pueblo, oraba solo, pasaba noches enteras en oración. Llegó a resumir todo su mensaje en una oración de 7 peticiones, que es el Padre Nuestro. A veces, como en este caso, los evangelios nos informan del contenido de la oración de Jesús. Otras veces nos dan a conocer que Jesús rezaba con los salmos. En la mayoría de los casos, sin embargo, dicen simplemente que Jesús oraba. Hoy por todas partes, gracias a Dios, se están multiplicando grupos de oración. En el Evangelio de Mateo, el término pequeños, el agistoi, microi, nepioi, a veces indican a los niños, otras veces indica sectores excluidos de la sociedad. Pequeños no necesariamente se refiere a pequeños en estatura, en paidos, chiquitos, niños. No es fácil distinguir. A veces lo que se llama pequeño en un evangelio es llamado niño en otro. Además, no siempre es fácil distinguir entre lo que pertenece a la época de Jesús y lo que es, por el contrario, del tiempo de las comunidades para las que han sido escritos los evangelios. Pero aún siendo eso así, lo que resulta claro es el contexto de exclusión que reinaba en aquella época y la imagen de persona acogedora de los pequeños que las comunidades primitivas tenían de Jesús. El origen de la nueva ley, el Hijo conoce al Padre. Jesús, siendo el Hijo, conoce al Padre y sabe lo que el Padre quería. Cuando en el pasado había llamado a Abraham y a Sara para formar un pueblo, o cuando consignó la ley a Moisés para reforzar la alianza. La experiencia de Dios como Padre ayudaba a Jesús a entender de una manera nueva las cosas que Dios había dicho en el pasado. Lo ayudaba a reconocer errores y límites, dentro de los cuales la buena nueva de Dios había estado prisionera de la ideología dominante, del sistema que imperaba en ese entonces, tanto el Imperio Romano como el Sanedrín, que era el responsable de conducir al pueblo por el camino del Señor. La intimidad con el Padre le ofrecía un criterio nuevo que lo colocaba en contacto directo con el autor de la Biblia. Jesús no iba de la letra a la raíz, sino de la raíz a la letra. Él buscaba el sentido en la fuente. Para entender el sentido de una carta es importante estudiar las palabras que contiene. Pero la amistad con el autor de la carta puede ayudar a descubrir una dimensión más profunda en esas palabras, que el solo estudio no es capaz de revelar. ¿Cuál es esa amistad? ¿Con quién? Es con el Padre. Hay que pasar tiempo, hay que pasar horas escuchando al Padre. Jesús invita a todos aquellos que están cansados y promete su descanso. El pueblo de aquel tiempo vivía cansado bajo el doble peso de los impuestos y de las observancias exigidas por las leyes de pureza. Jesús dice: tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, pues mi yugo es blando y mi carga liviana, ligera. A través del profeta Jeremías, Dios había invitado al pueblo a investigar en el pasado para conocer qué camino bueno podría dar descanso a las almas. Este camino bueno aparece ahora en Cristo. Jesús ofrece descanso
a las almas. Él es el camino. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Como Moisés, Jesús era manso y humilde. Muchas veces esta frase ha sido manipulada para pedir al pueblo sumisión, mansedumbre y pasividad. Esta es la bienaventuranza de Jesús cuando dice, dichosos los mansos y humildes de corazón. Por no decir, dichosos los que son como yo, manso y humilde. Mansedumbre significa no violento. Jesús no apuesta por la violencia en ningún momento. Y humilde, es decir, nunca Jesús se puso por encima de nadie. Él pide que el pueblo, para poder entender las cosas del reino, no le dé tanta importancia a los sabios y doctores. Esto es, a los profesores oficiales de la religión del tiempo, y que confíen más en los pequeños. Los oprimidos deben comenzar a aprender de él, de Jesús, que es manso y humilde de corazón. En la Biblia, muchas veces la palabra humilde es sinónimo de humillado. Jesús no hacía como los escribas que se envanecían de su ciencia, sino que era como el pueblo humilde y humillado. Él, el maestro, sabía por experiencia qué cosa pasaba por el corazón del pueblo y cuánto el pueblo sufría en la vida de cada día. ¿Qué me dice el texto? El estilo de Jesús en el anuncio de la buena nueva del reino. En su modo de anunciar la buena nueva del reino, Jesús revela una gran pasión por el Padre y por el pueblo humillado. Esto nosotros vemos que es bien importante en el Evangelio de Mateo. Su importancia por el Padre que es misericordioso, que es bueno, y que Jesús lo conoce, se relaciona con él de manera íntima, diferente de los doctores de tiempo. Jesús anuncia la buena nueva del reino de Dios en cualquier lugar en donde encuentra gente que lo escucha, en las sinagogas, en las casas de los amigos, caminando por los caminos, en el mar, a lo largo de las playas, sentado en una barca sobre la montaña. Ahí ven ustedes el sermón del monte, las bienaventuranzas. En las plazas de los pueblos y de las ciudades, donde el pueblo transporta a los enfermos, también en el templo de Jerusalén durante las peregrinaciones. En Jesús todo es revelación de lo que dentro le anima. No solo anuncia la buena nueva del reino, sino que Él es una prueba viva del reino. En Él aparece ya lo que acontece cuando una persona humana deja que Dios reine y tome posesión de su vida. A mí, los que están cansados y agobiados, esta invitación de Jesús se extiende hasta nuestros días para llegar a muchos hermanos y hermanas oprimidos por precarias condiciones de vida, por situaciones existenciales difíciles y a veces privados de válidos puntos de referencia. En los países más pobres, pero también en las periferias de los países más ricos, se encuentran muchas personas cansadas y agobiadas bajo el peso insoportable del abandono y la indiferencia. Encontrar descanso es algo que todos siempre buscamos. Descanso que no significa que vayan a desaparecer los problemas o haya que suspender el esfuerzo. La carga sigue siendo carga, pero se aligera con Jesús. La carga más pesada de la vida es una vida sin amor. Sin amor la vida se hace insoportable. Con amor todo se dulcifica. El amor ni cansa ni se cansa, decía San Juan de la Cruz. Patricio, por favor, esta oración. Te damos gracias, Padre, porque nos has revelado el rostro de tu Hijo Jesús y quieres recrearnos a su imagen. Te damos gracias, Padre, porque nos ofreces la posibilidad de vivir plenamente arraigados y cimentados en Él. Te damos gracias, Padre, porque tú has querido dárnoslo como camino y compañero fiel a nuestro lado. Te damos gracias, Padre, porque has tatuado su nombre en nuestro corazón como sello indeleble de que somos hijos suyos.
Te damos gracias, Padre, porque has hecho de nosotros íconos vivos de su amor para todos los que caminan tristes y perdidos. Te damos gracias, Padre, porque nos has injertado en su tronco para que seamos sarmientos vivos con su savia. Te damos gracias, Padre, porque su fidelidad y misericordia nos hacen caminar erguidos y con dignidad. Amén. Jesús no tuvo problemas con la gente sencilla. El pueblo sintonizaba fácilmente con él. Piensen ustedes, ¿cuáles eran los conflictos? ¿Con quiénes tenía conflictos Jesús? Con la institución judía, con los partidarios de Herodes. El pueblo sentía que Jesús, con su forma de hablar de Dios, con su manera de ser y con su modo de reaccionar ante los más pobres y necesitados, le estaba anunciando al Dios que ellos necesitaban. En Jesús experimentaban la cercanía salvadora del Padre. Te doy gracias, Padre del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has dado a conocer a los sencillos. También hoy el pueblo sencillo capta mejor que nadie el Evangelio. No tienen problemas para sintonizar con Jesús. A ellos se les revela el Padre mejor que a los entendidos en religión. Cuando oyen hablar de Jesús, confían en Él de manera casi espontánea. Aprendan de mí. Hemos de aprender de Jesús a vivir como Él. Jesús hace nuestra vida más clara y más sencilla, más humilde y más sana. Nos invita a seguirlo por el mismo camino que Él ha recorrido. Por eso puede entender las dificultades nuestras, nuestros esfuerzos y perdonar también nuestros pecados, nuestras fragilidades, levantándonos en todo momento. Hemos de centrar nuestros esfuerzos en promover un contacto más vital con Jesús en tantos hombres y mujeres necesitados de aliento, descanso y paz. Su modo de entender y de vivir la religión es lo que conduce a no pocos, casi inevitablemente, a no conocer la experiencia de confiar en Jesús. Jesús podría ser para ellos la gran noticia. Cuando muchas veces nos complicamos, hemos de centrar nuestros esfuerzos en promover un contacto más vital con Jesús en tantos hombres y mujeres necesitados de aliento, descanso y paz. Patricio. Acción, compromiso. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y la tierra. Agradece al Señor si continúas sus continuas gracias, su ayuda continua. Da un cambio en tu vida. Imita a Jesús que elige a los más pequeños, a los más pobres, porque ellos son realmente los que saben de Dios. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Compromete a ser instrumento de Dios para los que se encuentran cansados y agobiados. Ayúdales a vivir desde Dios, y comprenderán mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Dedica unos minutos a Dios, a dar gracias a Dios por todas las cosas que ha permitido comprender, vivir y celebrar desde la sencillez y humildad. Me cambió la... Procura ser cristiano que siguiendo a Jesús intenta dar a conocer a Dios, conoce al Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Mi corazón, Yahvé, no es engreído, ni son mis ojos altaneros. No doy vía libre a la grandeza, ni a prodigios que me superan. No, me mantengo en paz y silencio, como niño en el regazo materno. Mi deseo no supera al de un niño. Espera Israel en Yahvé, ahora y por siempre. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.